Pero decía yo, pequeño homenaje a Diputados TV porque tengo a otro diputado a mi izquierda, Cristian Castillo. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Menos mal que estoy de la izquierda. Sí. Corresponde. Te podría haber puesto a la extrema izquierda, claro, pero bueno, está difícil. Creo que Fíjate sí. que en el graph me puso exdiputado, todavía soy diputado. Bueno, perdón, te pido, viste que te pregunté lo mismo, está este asunto de la izquierda y su rotación en los puestos. Bueno, todavía sos diputado hasta diciembre. Hasta diciembre. Creo que merece un programa de comunistas e intentar entender las rotaciones de los diputados y las diputadas de izquierda. ¿Son difíciles de entender? ¿Tiene una lógica complicada? No, tiene dos lógicas. A veces acuerdo y consenso entre los partidos del frente, o si no, los resultados que sacamos cuando había PASO y ordenamos los tiempos de rotación entre los partidos según las PASO. En este caso, la banca mía es según las PASO. Por eso yo voy a ocupar 50% del tiempo, que culmino mis 2 años el 10 de diciembre, y bueno, después me reemplaza Néstor Pitrola y después otros 2 compañeros en la rotación de la banca. Néstor Pitrola, que lo tuvimos ayer, claro, está precalentando. Néstor Pitrola está precalentando para diciembre, pero creo que es una muestra contraria al arribismo personal, ¿no? A la idea de que me eternizo en la banca, me eternizo en un cargo. Bueno, no, para nosotros son puestos de lucha y nos toca ocuparlo un tiempo o más tiempo según los acuerdos que tenemos en el frente de izquierda. ¿Sí? Hablando de lucha, vamos a meternos con el primero de nuestros temas y tiene que ver con el litigio en los Estados Unidos por la expropiación de YPF, que sumó ayer un nuevo capítulo con la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes. La medida, que apunta a saldar la deuda derivada de la expropiación, generó un fuerte impacto en el mercado local y volvió a evidenciar la magnitud de un conflicto judicial que amenaza con profundizar la fragilidad económica del país. El caso se transformó en uno de los juicios más costosos para el Estado Nacional, con reclamos que superan los 17.000 millones de dólares, sumando intereses y costos legales. La decisión no solo marca un nuevo revés en la larga pelea judicial por la expropiación dispuesta en el año 2012, sino que abre interrogantes sobre la forma de cumplimiento, los plazos y las consecuencias políticas y económicas. Bueno, ¿podemos volver atrás al 2012 para contar la historia un poquito desde el principio? Sí. Digo, la jueza no puede decidir sin el Congreso argentino. O sea, la ley de expropiación prohíbe expresamente que se privatice sin el Congreso. O sea, no lo puede hacer aunque se lo ordene la jueza Preska. Lo que sí me parece importante es retrocedamos un poquito más todavía, porque esto empieza con la privatización. O sea, lo posterior es resultado de una privatización que hizo el gobierno de Menem, Partido Justicialista, donde fue más allá de todas las privatizaciones neoliberales de nuestra región. Porque México, a partir de Salinas de Gortari, empieza a aplicar un plan neoliberal, pero no llegó a Pemex. Fernando Henrique Cardoso empieza a aplicar un plan también neoliberal en Brasil, pero no llegó a Petrobras. Y acá Menem fue, más allá de todo, entregó YPF a una empresa petrolera que era más chica que YPF, de un país que no tenía petróleo. Perdón, ¿y por qué en el caso de México y de Brasil no llegaron a la petrolera? ¿Hubo una decisión política de no hacerlo? Desde ya, porque es lógico que cuando uno tiene una empresa petrolera estatal, en un recurso no renovable, en un recurso que tiende a agotarse y donde vos tenés un interés social que va en contra del interés de la rentabilidad. Doy un ejemplo. Si vos sos accionista de Repsol, ¿vos qué querés? Invertir lo menos posible y llevarte lo más posible. Entonces, ¿qué hacía Repsol? Sacaba de todo lo que había invertido la empresa pública antes, y iba bajando las reservas. Y entonces no invertía en nuevas exploraciones para poder mantener la cantidad de reservas de petróleo y gas que tenía YPF. Bueno, entonces así el país iba hundiendo, Repsol bárbaro, sus accionistas, su CEO, beneficios adicionales, pero a nosotros nos estaban reventando. Y bueno, esa lógica llega un momento que explota. Uno en realidad tiene que decir que esta situación de expropiación de YPF, los gobiernos kirchneristas la hacen después recién de 9 años, después de este intento con la familia Eskenazi, tan irregular, pero después de 9 años de haber sostenido algo insostenible, que era haber mantenido esa privatización, que en otros casos también se mantuvieron, porque este es el caso para mí más escandaloso de todas las privatizaciones,
pero tenemos otros que llegan cerca, digamos, la privatización que tuvimos de las energéticas, de norte, de sur, bueno, todo lo que hemos vivido todos estos años, increíble, y todavía siguen en el negocio. Entonces acá hubo una enajenación en la década de los 90 muy, muy fuerte, que lo menciono porque ahora el gobierno es lo que le gustaría, digamos, que a Milei le digan, che, hay que reprivatizarlo. Cuando se discutió la ley bases estaba YPF, y finalmente no lo pudo meter, pero es lo que estaba. Y le entregó el control de YPF a alguien que proviene de una competidora directa de YPF. Hoy el presidente de YPF proviene del grupo Techin, que compite directamente con YPF. Entonces hay toda una entrega de know-how y todo hacia otro monopolio privado, que bueno, que no sabemos hasta dónde sí, hasta dónde no, pero que está en parte en marcha. A ver, antes Macri había puesto de ministro de Energía a alguien que proveía de la gerencia de otra competidora YPF. Entonces, acá hay una discusión importante y después se abre otro debate que es, ¿para qué queremos YPF? Porque el discurso del kirchnerismo está muy asentado que YPF, la expropiación, permitió volver a tener una balanza energética superavitaria y no deficitaria. Perfecto. Pero eso es lo único que hay que discutir, cómo se consigue dólares. No, acá, si uno discutiese cómo tener una empresa con función social, bueno, tomaría energía otra. accesible para la población argentina. Energía, ¿no? Obviamente accesible para la población. Y vos fíjate un tema tan crucial como el gas, ¿no? Ahora que estamos muriéndonos todos de frío, etc. Quienes más lo sufren son quienes no tienen acceso a la red de gas natural, un tercio de la población. Un tercio de la población. Vos escuchaste hablar que digan cómo vamos a hacer que ese tercio de la población que tiene que ponerse una garrafa y que está todos los días pensando, abro la garrafa, no la abro, por el costo que tiene, 20 y pico mil de pesos una garrafa, te dura 2 días y medio si la tenés prendida todo el día con el frío, discutiendo cómo a las argentinas y argentinos que no tienen acceso al gas natural les llega a la red, no. Y bueno, no lo vamos a escuchar durante esta gestión porque obra pública no va a haber. No es solo esta gestión. La anterior que se fue, y en general si vos escuchás el discurso del peronismo, está ligado a, che, ¿cómo hacíamos para exportar el gas con Petrona, el negocio de Petrona, el gasoducto? No hay, pero ni en marcha, ni en diseño, ni en planteo, cómo vos lo primero que garantizás es que el gas que estás extrayendo le llegue a la población, que hoy, insisto, es la más vulnerable, la que está en una situación peor. Entonces, si uno tuviese una gestión de la empresa discutiendo las necesidades sociales, ese recurso que tiene nuestro país, cómo lo utilizamos, bueno, tomaría otras decisiones distintas a las que hay, porque cuando se decide expropiar, se decide mantener el carácter mixto de la empresa, no una YPF 100% pública. Incluso vos podés discutir con los técnicos, con los trabajadores, cómo haces una gestión de la empresa que tome esto en consideración y que, bueno, que hoy decisiones que son lógicas para el mercado no son lógicas para los intereses de la nación. Y eso creo que en el caso de YPF queda muy patente, ¿no? Porque efectivamente Repsol obraba un negocio de accionista, de alguien me conviene, no, después me quiero ir, uso eso no para reinvertir acá, sino me lo llevo a otro negocio que estoy armando en otro lado. Dicho esto, la injerencia de la jueza es insoportable, no se puede aceptar de ninguna manera, hay que repudiarlo. Esto digo, es el punto de partida. El presidente no puede empezar haciendo un tuit no diciendo que repudia la injerencia en la soberanía nacional que tiene una jueza de un distrito de Nueva York. Dice que va a apelar, pero lo que vos estás diciendo no lo pone en ningún momento del tuit, ¿no? Y dice, y además le da argumento que puede usar la jueza y los otros tipos, los de porque Bulford, admite impericia o errores. Claro. Vos estás jugando para el otro. Y además la actualización de dinero es insólita, que es lo que posiblemente se le caiga en la Cámara de Apelación, a lo que muchos apuestan o sostienen, que no se va a poder sostener, que hizo una cosa increíble. Veremos si lo hizo por las propias o en connivencia con Bulford, ¿no? Veamos en un canal de streaming donde está con el mameluco de YPF, que también está luciendo Lidia la diputada Lemoine, que está ahí sentadita en el piso, y también lo luce el entrevistador. El entrevistador se pone el mameluco de YPF. Eso puede ser no había dádiva. trajecito para perros, porque si no se lo ponía. Podría ser una dádiva, ¿no? Porque si YPF los regaló, las compraron, los venden en negocio. Habría que indagar un poquito. Además de lo compró Lilia. Si de fumarse dólares se habla, el gobierno, bueno, tiene que dar muchas explicaciones, ¿no? Porque para sostener el carry trade, la bicicleta financiera de los que ahora se están yendo, como el JP Morgan, ¿no? Que dice ahora salir, sí, salir después de que hiciste un 10% en dólares en poquitos meses.
Entonces, acá le estuvimos financiando, digamos, el negocio, todavía se lo estamos financiando, algunos vivos, fondos de inversión, amigos de Caputo. Que los dejamos salir amigablemente, ¿no? También. Claro, pero ustedes calculen que el año pasado tuvimos 20.000 millones de dólares de superávit comercial, 2024. No quedó nada. Y ahora los 20.000 millones de dólares del FMI se los están fumando también. Entonces, esto que dice Franco, de dar explicaciones por los dólares, es evidente que este gobierno algunas explicaciones va a tener que dar, ¿no? No, y si se aplica la ley norteamericana respecto de cuándo tienen que actualizar, la cifra no es. La jueza hizo una interpretación en contra de la propia ley norteamericana, por eso tanto Álvarez Agis como el que fue procurador de Macri, Sarabia Frías, dice, no, esto no, la Cámara muy posiblemente lo dé vuelta porque verdaderamente lo que hizo la jueza es imposible. Independientemente de eso, pero ni un peso para los Woolford, ni habría que haberle dado ni a los Eskenazi, a Repsol, ni a Eskenazi, obviamente. El origen del problema. Repsol En su momento fueron nos vació. de vaciamiento, claro. Hizo el vaciamiento, nos dejó el pasivo ambiental y se llevó 5.000 millones de dólares. O sea, ahí ya teníamos un problema. Y digo otro, que fue que todos los responsables de la prórroga de jurisdicción. Cada vez que vos le permitís a una empresa extranjera la jurisdicción extranjera, ¿Sabés bueno, quién ya fue el estás. ministro de Economía a instancias del cual se modificó la legislación argentina para el tema de la prórroga de jurisdicción? José Alfredo Martínez de Oz, claro, Mirá vos. 76. año 76. Digo, las herencias, ningún gobierno democrático lo modificó esto tampoco, hay que decirlo, ¿no? No, Tenemos obvio. una ley de identidad financiera La ley de identidad Obvio. de la época de la dictadura. Obvio, nadie lo Una tocó. prórroga de Nadie lo tocó. ¿no? ¿Y por qué motivo nadie lo tocó? Porque es meterse con el capital financiero, Seguridad jurídica. con el poder financiero internacional y nadie quiere Claro, lo que enfrentarse pasa hasta es el que final. ha habido, ahí se mezcla. Condiciones. Pero ahí también hay un tema, ¿no? Uno a veces piensa YPF y bien lo traía el Chipi a la realidad de una familia que hoy no tiene gas para calefaccionarse o para Pero, cocinar. obviamente con estas situaciones de frío sale todas las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Tuvimos un muerto en Paraná, Ujú. un muerto en Mar del Plata, los dos en situación de calle, Sí. un bebé en Catamarca, leía también, y los casos de muertos por incendio. O sea que son muy O comunes. por escapes de gas también. Bueno, por escape de gas tenemos, ahora eso puede en la ciudad pasar. de Buenos Aires pasó hoy, ¿no? Ahora Eso en puede pasar Devoto también con puede la pasar red. en cualquier sector social, Sí. de que no esté bien el control o el Claro, monóxido, eso puede ocurrir desde ya. Pero en los casos que siempre ocurren, y esto por evitable, es cuando vos no tenés acceso a la mínima calefacción, el fuego, la casilla, la pantalla que está, te quema. Y se queman los pibitos una y otra vez todos los años, y lo escuchamos. Y bueno, Esteban decía, obvio este gobierno no lo va a hacer, pero uno lo que le llama la atención es que no ve que otros digan que hay que hacerlo. Claro. Claro. Vos no ves que la discusión es, che, la prioridad de YPF tiene que ser, es cómo YPF consigue más dólares. Esa es toda la discusión que hay, y no, insisto, cómo la empresa está en función social. Y lo mismo, vos fijate, hablando de irracionalidades, la de los mercados financieros. Los JP Morgan y todos los que nos dominan y nos digitan. Uno de los argumentos que te dan cuando vos querés hacer un aumento a los jubilados, suponete el que votamos, muy módico, a mi entender, en la Cámara de Diputados, pero que votamos a favor, te dicen, no, los mercados, si sale la ley, nos juegan en contra. Fíjate, o sea, es tan irracional esto que cualquier medida que tomás favorable a los intereses populares, o que le aumentemos el presupuesto al Garrahan, o a las universidades, o el aumento de los jubilados, o cualquier medida que va en beneficio de la población, no, unos tipos de Nueva York juzgan ahí, no, hay que bajarle el costo a Argentina. Esa es la locura a la que estamos. Mientras esa gente sea la que te digita, y bueno, es muy difícil, o sea, ese poder financiero vos lo tenés que enfrentar, digo. No enfrentarlo te lleva a este desastre, o sea, lo llevó al gobierno anterior, que se arrodilló ante el Fondo Monetario Internacional, hizo una reestructuración de deuda aceptando el fraude de Macri y de Caputo, el fraude anterior pasarlo, el negociado del FMI, y bueno, y así terminó. Y ahora lo mismo, estamos orientados para darle lo que ese sector quiere, y la política económica dice, bueno, ustedes quieren esto, se los voy a dar, y además esta gente no aprende, porque a Caputo ya se le hicieron en abril del 2018. Chipi, dijiste Caputo, ¿tiene un pariente que fue funcionario en el otro gobierno? El mismo. Segunda parte. Tercera de Sturzenegger, segunda de Caputo tenemos. Ahí ¿Viste? va. Las películas que se repiten. Las Y de películas. Patricia, cuarta, quinta. Muchas, ya. pero un montón. Pero digo, ¿no? En abril del 2018
JP Morgan, BlackRock, etcétera, le dijeron, se acabó. Bueno, ahí fueron al FMI. Y ahora de nuevo le están diciendo lo mismo, entonces... Pero ya habíamos otra ido vez que ya fueron antes. Claro, Ya ahora no habíamos sido podés mucho ir de El gobierno nuevo. de Milei llega al Fondo Monetario un año antes que el de Macri, comparativamente. Claro. ¿no? Entonces, Claro. háblalo. Le da la derecha a la jueza, porque no Le da la hay derecha a la ningún jueza, cuestionamiento claro. en lo que tuiteó Milei. Como que, bueno, Kicillof Claro. Fallo de cobró la mal jueza. y entonces la jueza, bueno, ahora veremos cómo nos Bueno, defendemos. No hay Ahí- cuestionamiento al fallo ni a los reclamantes, que es lo que tendría que ser. La Claro. verdad que ustedes no pueden reclamar. Bueno, pero eso, El si problema vos es te acordás, cuando fue el antecesor de esta jueza, Griesa, también le defendían el fallo de los fondos Sí, buitres, también. que pusieron acá muchísima plata, que compraron Bueno, voluntades, quedó terminaron documentado- cobrando lo que querían cobrar. Quedó documentada Igual creo que pauta es un- publicitaria y también mucho sí? dinero a comunicadores. El grupo ese que se había formado del lobby de los buitres, digamos, que terminó consiguiendo lo que quería con el gobierno de Macri, que le paguen lo que ellos decían. Igual Con creo esta que son idea de dos no cosas podemos distintas. pelearnos con el mercado. Pero son, más allá de Sí, que, son dos que es cosas. cierto lo de la Griesa, motivación. Griesa, Sí, hay una pero- continuidad. Pero una cosa son bonos, es lo mismo. Es No una podés coincidir. injerencia colonial inadmisible. Ese es el punto de partida, sobre ese después discutimos. Ahora, lo que está pasando y que no se refirió Kicillof en la provincia, es que está habiendo muchos despidos. En IPF. No, fuera de IPF, en ok. distintas empresas. Entonces estamos viendo todos los días protestas y movilizaciones en el sector privado frente a despidos, conciliaciones que se dictan, las empresas no acatan y no pasa nada. Tenemos en Georgalos, tenemos el caso de Seco y no puede ser, porque acá los trabajadores tienen derecho a hacer huelga, tienen derecho a pelearla y no puede ser que queden en la calle. Estamos en una situación muy difícil, el conurbano, la desocupación ya está casi en el 10, o sea, tenemos el 7 y pico a nivel nacional, pero en el conurbano tenemos casi el 10. Entonces no puede acá haber ni un despido más, no pueden pasar más los despidos. Hay que pararlo. De nuestra parte, creemos que como se votó en otros momentos, habría que votar una ley de prohibición de despidos para parar. No puede ser que los trabajadores siguen siendo el pato de la boda acá. Se está perdiendo en los salarios están teniendo una caída muy grande porque si vos comparás desde principio de año hasta ahora, solo se homologa el 1% mensual si tenés muchísima suerte y la inflación vino entre el 2 y el 4 hasta la última vez que fue 1,5. Entonces la pérdida es Enorme. muy muy grande en el poder de compra y estamos viendo un fenómeno creciente de el que tiene la suerte de tener laburo tiene que tener un segundo laburo, el pluriempleo, ¿no? Trabajás de algo, volvés a tu casa, te pones a pedalear o a manejar, o haces una changa o trabajás el fin de semana porque no llegas a fin de mes. Y junto con esto, que es uno de los motivos del crecimiento de la protesta, del conflicto social, el otro es el enfrentar los despidos, los ataques, los recortes. A mí que como diputado me toca, y es parte para lo que me votaron, acompañar las movilizaciones, las luchas, bueno, no, son 2 o 3 por día. Hoy vengo del INTI, donde estuvimos frente al probable decreto de Sturzenegger, que tiene hasta el 8 de julio, gracias a los que le votaron la facultad delegada, haciendo estropicios, todos los días está pensando a ver a quién jode, qué organismo cierra. Vamos a tener un invitado del INTI en estos días, justamente para que nos cuente sobre Hoy la hubo una situación. protesta muy importante de los trabajadores, un abrazo, una actividad en el playón del INTI, y bueno, y acaban de cerrar el experimental AMBA del INTA, que es la parte que se dedica a la atención del sector en la región frutihortícola, ¿no? Ujú. O sea, la parte del INTA que trabaja con la agricultura familiar, en el caso del AMBA, directamente la cerraron antes del decreto, una decisión del directorio inadmisible, porque digamos es la parte que trabaja con el sector más vulnerable, el que produce los alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Ujú. Y sin embargo, que esa era la atención, la parte dedicada del INTA que le daba. Para que tengamos idea, el 64% de todas las explotaciones agropecuarias del país son de agricultura familiar. Y bueno, y ahí ya lo están corriendo. A eso no te dedicas. Post 125. Claro, termina cuando el debate. pierden el Congreso se Pero mete- venció y eso No, nunca para el más debate continúa. parlamentario de la 125 se mete. Ahí. Exactamente. Bueno, pero uno tendría que decir que están comiendo de su propia medicina, porque hace un año, en la inauguración de la sociedad rural, lo que va a pasar ahora dentro de poquito, una ovación a Milei, una ovación jugada de local. Sí,
Y yo no creo que haya que responsabilizar a los productores. No, yo no discuto. Ni al pueblo por su voto. Yo creo Muchos que trabajadores también votaron a Milei, yo no responsabilizo a nadie por el voto, sí por una lógica política. La lógica política de a mí no me tocan, mientras hundan a todo el resto, no me aplaudo preocupan. Te aplaudo, todo bien, asumiendo, porque el discurso del presidente de la Rural, de Nicolás Pino, fue un discurso de guerra contra los trabajadores, el que hizo ahí en la sociedad rural. Discurso de pasar la motosierra, echar todos los laburantes del Estado, sacarle derechos laborales a los que tienen, bla, bla, bla. Cuando el FMI es el que exige las retenciones. O sea, Macri las sacó y las volvió a poner cuando fue al FMI. ¿Por qué? Porque el FMI quiere recaudación para cobrar. Entonces, el FMI es un impulsor de las retenciones, valga la paradoja, o no tan paradoja, porque lo que quiere es eso y dice, sí, sacás la retención y de dónde sacás la plata. Entonces, hay una lógica en la cual, digamos, las entidades de las patronales agropecuarias vienen actuando, que es una lógica de preservame mi interés, mi rentabilidad, aumentámela, etcétera, y si el resto del país se hunde, a mí no me preocupa. Y eso es lo que ahora está en crisis, porque no es que mi ley empezó ayer. Cuando fue la primera discusión de la ley ómnibus en el Parlamento, muchos gobernadores de la zona agropecuaria, Puyaro, Yayora y otros más, vinieron exclusivamente a cuestionar esa ley por el tema agropecuario, que tenía un aumento todavía de las retenciones generalizado muy grande, estaba ahí en las ómnibus. Pasó ese tema, lo retira Milei, y todo el resto de los puntos que afectaba a los laburantes se fueron, no apareció un gobernador más. Ni los leyeron. No les importaba, venían a hablar un sector que tiene alta rentabilidad, que digamos que no es el sector que está más vulnerable, que está mal atacado, que no sabe dónde va a dormir mañana o que tiene un salario que no llega. Entonces, yo creo que hay una lógica también que espero que lleve a cambios en la reflexión, porque mencionaba Esteban el caso de Vicentín. Yo me acuerdo que eran todos Vicentín, somos todos Vicentín, no se puede tocar. Bueno, no tocaste Vicentín, que eran unos estafadores, y así estamos. Fugaron, endeudaron algunos. Fugaron, endeudaron, etcétera, etcétera. Y también, digo, hay responsabilidad de muchos propietarios agrarios con sus trabajadores. No sé si vieron una viralización de un trabajador rural que hacía videos mostrando su vida, y entonces en esos videos que mostraba de su vida, que quedaba en evidencia, él no lo dice en ningún momento, que quedaba en evidencia que estaba contratado informalmente como el 75% de los trabajadores rurales. Es uno de las áreas, junto con el tema del trabajo de casas particulares, junto con el trabajo gastronómico, junto con los hoteles, junto con la construcción, junto con el sector textil, donde se concentra gran parte del trabajo informal, ¿no? Y lo echaron por hacer los videitos. ¿Vos te crees que le pagaron un peso? No le pagaron un centavo. Entonces, yo creo que cuando ahora te empieza a tocar el bolsillo y te das cuenta de algo. Bueno, dense cuenta de lo que es mi ley. Mi ley es esto. Mi ley es un esquema donde ganan muy pocos, donde ganan centralmente los que están ligados a la bicicleta financiera, a la especulación, y en cualquier momento te bajan la palanca y fuiste. Yo creo que es importante aprovechar Termino la idea. Sí. Digo, las energéticas, la minería, las ligadas a los hidrocarburos, y pará de contar. Y algunos, digamos, creyeron que con mirá, si atacás a los laburantes, a mí no me vas a atacar. Y no. Lean, digo, lo que dice el FMI, no hay que ir muy lejos. Lean el acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI implica retención. Entonces, pretender que con el FMI es el acuerdo, porque es una de las cajas que se van al FMI. Estamos cerca del final del programa y decís si querés lo que ibas a decir, pero quisiera aprovechar estos poquitos minutos para que cuenten lo que va a pasar mañana, porque bueno, mañana entiendo que es un día importante en diputados, entonces me gustaría que adelantaran lo que puede llegar a suceder o lo que ustedes esperan que suceda. No, lo primero es que haya quórum, es lo que esperamos. Nosotros vamos a estar, Sí, dando quórum. En nuestro caso, el Frente de Izquierda. ¿Por qué lo habría o no lo habría? ¿Quiénes quieren que no haya quórum? Bueno, porque ¿de qué se va a hablar mañana? El gobierno no quiere. A ver, los dos temas que van, no es que se van a tratar leyes directamente en dos de los temas más importantes, sino lo que se llama un emplazamiento a comisiones. Como José Luis Esper no abre la comisión de presupuesto, muchas leyes no tienen el ámbito para tratarse, que te la mandan a la Comisión de Presupuesto. Entonces está el tema del financiamiento universitario y del financiamiento del Garrahan, los temas centrales que van a estar esos emplazamientos. Está también la ley de modificación de los DNU, porque ahora,
por una ley de Cristina, es más fácil aprobar un DNU que una ley, ¿no? Con una Cámara que lo apruebe o que nunca lo trate, los DNU siguen en pie, y los decretos delegados, que tienen el mismo tratamiento que DNU. Entonces, esa ley para tratarse. Y hay 2 sesiones en realidad pedidas. En la segunda sesión, que para mí es tan importante como la primera, se va a tratar la nulidad de algunos de estos decretos delegados que hicieron Milei y Sturzenegger, aprovechando las facultades delegadas que le dieron con la ley Bases, una ley que nunca tenemos que olvidar, que es una ley fraudulenta, votada en base a la compra de votos de Cuadra. Entonces, esos decretos, como los que tienen que ver con cultura, que atacan al Instituto Nacional del Teatro, a la institución ligada a los monumentos y museos, las bibliotecas populares, los obviamente, históricos, ¿no? los institutos históricos. Otro decreto que tiene que ver con lo que hicieron escandaloso del traspaso del Banco de Datos Genéticos, donde en el Congreso se votó que quedaba bajo la jurisdicción de justicia y no a seguridad. Expresamente, por una votación, pero aplastante de la Cámara. Sí, y después, punto de acuerdo, ¿no? Y después hacen un decreto y dicen, no, pasa a seguridad, al control de Patricia Bullrich. Y el decreto muy escandaloso de prohibición del derecho de huelga, que es de la Marina Mercante. Que es el mismo. Sí, el mismo. El 345, exacto. Que es el que esperamos poder anular el día de mañana. Camaradas, se nos acabó el tiempo. Les agradezco a los 3 por haber compartido la mesa esta noche. Gracias, y espero mañana tener novedades de lo que espero mañana sucedido. No venir al programa porque estemos sesionando. Claro, tal vez estés en sesión. Sí, bueno.